¿Cómo ves un poco la situación económica? Es evidente que estamos asistiendo al deterioro de varios indicadores a nivel económico, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero mi pregunta es muy concreta, Daniel. ¿Crees que España corre el riesgo de sufrir una nueva recesión, una nueva crisis? España corre el riesgo de caer en una crisis si cae en la autocomplacencia. Nosotros somos una economía muy cíclica y somos una economía en la que normalmente, pues como nos pasó en el año 2008, pues entras en los procesos recesivos un poco más tarde, pero que cuando entras rápida y además de manera muy abrupta, ¿no? Pedro Sánchez y el gobierno del PSOE están mintiendo a los españoles con la realidad de la situación económica. Cuando sale la señora Calviño a decir que los fundamentos de la economía española son robustos, son sólidos, que no se van a ver contagiados por el contexto internacional, ¿nos están mintiendo como nos mintió Rodríguez Zapatero en el 2008 negando la crisis? Bueno, todo el mundo recuerda aquella campaña de reivindicar la alegría, creo que se llamaba, ¿no? A mí muchas cosas me recuerdan a eso, ¿no? Ese crecimiento robusto. Vamos a ver, desde octubre hemos visto las estimaciones de consenso bajar y las expectativas de crecimiento del consenso. El consenso siempre es optimista, ojo, no pensemos que el consenso son unos señores cenizos que tienen una visión apocalíptica. El consenso ya tiene para dentro de 2 años un crecimiento del 1,5% de la economía. Y eso no es algo, digamos, para celebrar. Yo creo que se está mintiendo, se está edulcorando, por ser muy diplomático, se está edulcorando de manera muy agresiva. Fíjate hasta qué punto que el otro día el presidente del gobierno retuiteó un artículo de Bloomberg en el que el Banco de España decía que los riesgos de la economía son claramente a la baja, ¿no? Y retuitea el artículo como si dijese que todo va estupendamente. Entonces, hay que ser cautelosos. Y sobre todo, ¿por qué? Porque, claro, ¿en qué se centra? Se centra en 2 cosas. Uno, el efecto de viento de cola que hemos tenido en el año 2018 y se están apuntando pues el crecimiento del 2018, el empleo del 2018, etcétera. Y luego el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto, para los que nos están viendo, no es difícil de retocar. ¿Por qué? Porque solamente endeudándote de manera agresiva y aumentando el gasto público, pues si el resto de los indicadores son negativos, la aportación del sector exterior, la inversión financiera, el consumo, pues son peores, entonces puedes, digamos, doparlo un poco, ¿no? No mucho y durante mucho tiempo, pero lo puedes hacer. Y creo que ese es uno de los riesgos que estamos viviendo ahora. De hecho, si miras la aportación del consumo público al Producto Interior Bruto en el último trimestre de 2018, es lo que más crece de todo. Lo que ocurre además no es solamente que estén edulcorando la situación como lo hicieron entonces, sino que también están tomando medidas, claro, como hicieron entonces, contraproducentes. Es decir, estamos en una situación de desaceleración y entonces subo el salario mínimo un 22,3%, ahora van a aprobar otros 2.500 millones para políticas de empleo, activas de empleo, claro. Añado más dinero para los de 52 años, los parados de mayores, o sea, tomo medidas que todas van en contra, que fue lo que hizo Zapatero con más dinero, porque claro, entonces podía manejar más el superávit y no había tanta deuda, pero es que encima están no solo mintiéndonos, sino tomando medidas que echan leña a ese fuego. No solamente eso, sino que además a mí me parece muy demagógico, ¿no? Por ejemplo, te dicen, no, es que, ¿cómo está usted en contra de la subida del salario mínimo interprofesional? Si no es la subida del salario mínimo, es la brutal subida de los impuestos al trabajo que han introducido desde enero. ¿Cuáles son las 3 primeras medidas que Daniel Lacalle cree que tendría que tomar o que él apoyaría un gobierno de Pablo Casado para hacer frente a esa desaceleración, revertir todos estos decretos sociales de los últimos meses, impulsar la revolución fiscal desde el día 1, incluso aunque eso pueda tener problema presupuestario en el corto plazo? Tres medidas de los 2 primeros, de esos 100 días que parece que los gobiernos es cuando más capacidad tienen de hacer cosas. Primero, revertir todos los decretos del despilfarro, todos.
¿Por qué? Porque el cálculo que está haciendo el gobierno de su coste es 1/3 de lo que es en realidad, y a eso hay que añadirle todos los gastos en los que ha incurrido en otras cosas. Lo primero es eso. Lo segundo, en el mismo Consejo de Ministros, es aprobar la revolución fiscal, las primeras medidas de bajadas de impuestos y las primeras medidas de eficiencia en las administraciones públicas, la autopista administrativa. Esos 3 factores son esenciales y yo creo que ese es el compromiso de Pablo Casado y del Partido Popular a la hora de entrar en un gobierno en el que tenga la suficiente mayoría. Por supuesto, yo creo que como lo lógico es que haya pactos de legislatura, yo confío en que los que participen en ese pacto tengan muy claro eso. Y tengan muy claro eso. No podemos entrar digamos, entrar en dudas sobre, bueno, vamos a mantener toda esa batería de viernes de despilfarro, ¿no? Porque es que son viernes de despilfarro, porque lo que la gente tiene que entender es que esto no es gasto social, esto es una hipoteca. ¿Y qué tal es tu feeling, perdón, con Toni Roldán, Garicano, los Ciudadanos, o con Iván Espinosa de los Monteros desde Vox? ¿Crees que hay más puntos en común en economía que en otros aspectos de los programas? Yo creo que en general, fíjate, te voy a decir una cosa que a lo mejor te sorprende, ¿no? Si tú hablas con los responsables de economía del Partido Socialista, de Ciudadanos, los grados de diferencia, a lo mejor estamos hablando de 2 grados de diferencia, 2 grados de separación. ¿Cuándo se pone la cosa insostenible e inaceptable? Cuando entran los Podemos de turno. ¿Por qué? Porque como su objetivo no es ni la estabilidad, ni el progreso, ni nada, sino el caos, claro, pues entonces ellos son los que estiran los problemas. Yo creo que esto es muy importante entenderlo, porque yo creo de verdad que estamos a veces tensando de una manera el debate económico y los que lo tensan son los extremos absolutos, y en este caso en particular Podemos, porque el caso de Vox no es como la Liga Nord en Italia o como el Frente Nacional en Francia, no tiene un programa de expansión brutal del gasto público, contratar muchísimos funcionarios y bajar los impuestos, que es, ¿sabes? No. Entonces, yo creo que desde el punto de vista económico es muy fácil llegar a acuerdos. Yo creo que es muy fácil llegar a acuerdos. ¿Hay riesgos? Claro que hay riesgos, porque entra la estrategia de los partidos en cuanto a su tacticismo. Pero yo creo, y esto es una reflexión a la que llegas cuando yo he tenido debates con personas responsables de otros partidos, dices, ¿yo me entendería con esta persona en el 80% de las cosas? Probablemente. Excepto con las soluciones mágicas. Claro, las soluciones mágicas es que... Con los unicornios. Claro, no, los unicornios no, es la locura. O sea, la locura.